Bien, bueno, entonces hoy continuamos con el tema de la clase anterior. Estamos hablando de ecuaciones diferenciales ordinarias de orden arbitrario, lineales con coeficientes constantes. Y hasta ahora, aunque no hemos visto ningún resultado que hayamos demostrado teóricamente, ningún resultado que hayamos demostrado teóricamente, hasta ahora lo que he dado es una serie de, digamos, recetas para obtener algo que es fundamental y que es precisamente un sistema fundamental de soluciones de una ecuación lineal homogénea cuando tiene coeficientes constantes. O sea, todo lo que vimos en la clase anterior era ver cómo se obtiene un sistema fundamental de soluciones, y vimos que un sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea se obtiene a partir de las raíces del polinomio característico asociado a la ecuación, donde el polinomio característico formalmente se obtiene sustituyendo la derivada de orden k en la ecuación por lambda a la k. Se tiene un polinomio de lambda de grado n que tiene n raíces, en general reales y o complejas, y en base al análisis de las raíces, si las raíces son simples o no son simples, si son múltiples, qué tipo de soluciones linealmente independientes se le asocian a cada una de las raíces de acuerdo al análisis de que sea real o compleja y de su multiplicidad. Ya eso lo vemos. Entonces ya tenemos cómo se obtiene un sistema fundamental de soluciones de esta ecuación. Aquí sería igual a cero, bien. Y comentamos, aunque no lo hemos demostrado todavía, pero va a ser parte de lo que vamos a ver, de los desarrollos teóricos que vamos a hacer, que lo fundamental cuando uno tiene una ecuación diferencial ordinaria de orden n, o un sistema de ecuaciones, lineal de orden n, o un sistema de ecuaciones lineales ordinarias de primer orden, bien. Lo fundamental es tener un sistema fundamental de soluciones, porque aunque tengamos que resolver un problema no homogéneo, resulta que el hallar una solución particular de la ecuación o del sistema no homogéneo se puede hacer también utilizando el sistema fundamental de soluciones y un método que se llama el método de variación de parámetros. Método de variación de parámetros, que lo vamos a ver. ¿Está bien? Entonces, luego todo el problema está en encontrar un sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea, lo cual puede ser un problema muy serio si la ecuación homogénea, si la ecuación lineal homogénea tiene coeficientes variables, o sea, puede ser imposible encontrarlos en forma exacta, hay que buscarlos en forma numérica, en forma aproximada, y aun cuando se trate de una ecuación con coeficientes constantes, también ahí se trata de encontrar raíces de un polinomio de grado n que en general no se pueden encontrar en forma explícita, de forma exacta, no hay una fórmula para encontrarlos y hay que buscarlos de forma numérica. ¿Está bien? Pero ahora lo que vamos a ver es cómo un método particular para resolver una ecuación lineal, ordinaria lineal de orden n, no homogénea con coeficientes constantes, cuando la parte derecha tiene una forma especial. Cuando la parte derecha tiene una forma especial. Es decir, cuando la parte derecha se escribe como un polinomio en t por una exponencial de kt, donde k puede ser complejo, no tiene que ser real. ¿Bien? Y vamos a suponer que el polinomio en t es un polinomio con coeficientes reales y que los coeficientes a sub i también son reales. ¿Bien? Entonces, pero el k, el coeficiente k de la exponencial podría ser complejo. Entonces, ese es el caso que vamos a ver. Después vamos a ver que este caso se engloba dentro del caso general en que tenga en la parte derecha una función f en t. Pero para una función f en t cualquiera, el método que voy a explicar ahora, que se llama método de coeficientes indeterminados, no funciona. Funciona para cuando la parte derecha tiene una forma de este tipo, es un polinomio por una exponencial de kt. Y en este caso se van a distinguir dos casos particulares
Un caso es cuando K, que es el exponente de la exponencial, coeficiente que aparece en la exponencial de KT, cuando K no coincide con una raíz, con alguna, no coincide con ninguna raíz del polinomio característico. El polinomio característico es P en lambda, sería A sub 0, lambda a la n, más A sub 1, lambda a la n menos 1, y así hasta A sub n. O sea, cuando K no coincide con ninguna raíz del polinomio característico, o cuando, y este caso se llama caso no resonante, ¿bien? O cuando K sí coincide con alguna raíz del polinomio característico de multiplicidad n. Bien, esos son los dos casos que se van a distinguir. Entonces, ¿en qué consiste el método? Aquí lo voy a dar de una manera formal. Se puede dar una demostración teórica de que efectivamente este procedimiento permite construir una solución particular de esta ecuación no homogénea. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero encontrar la solución de esta ecuación no homogénea que satisface ciertas condiciones iniciales, por ejemplo, si yo quiero resolver el siguiente problema, la ecuación 326 más las siguientes condiciones iniciales, que y en 0 sea igual a un y sub 0, que y' en 0 sea igual a y sub 1, que y n menos 1 en 0 sea igual a y n menos 1. Bien, si yo quiero encontrar la solución de aquella ecuación que satisfaga estas condiciones iniciales, entonces esa solución se sabe que va a tener la siguiente forma. Esa solución va a ser de la forma y en t igual a una solución, vamos a llamarla así, y part de t, que sería una solución particular de esta ecuación, que es la que voy a obtener con el método que le llamo método de coeficientes indeterminados, ¿bien? Más una expresión que voy a poner aquí, que es la expresión general de una solución de la ecuación homogénea. Y una solución de la ecuación homogénea, si yo tengo un sistema fundamental de soluciones, y1, y2, así hasta yn en x, viene dado como una combinación lineal de ese sistema fundamental de soluciones, de n soluciones, que hay que encontrar, por ejemplo, con el procedimiento que expliqué en la clase anterior. ¿Bien? Y entonces, de esta forma, ¿cómo se eligen los coeficientes C sub i? Bueno, pues sustituyendo, dice, yo quiero que y en 0, que va a ser la solución particular, que ya la tengo, si aplico el método que ahora les voy a explicar, evaluada en 0, más C1 por cada una de estas evaluadas en 0. Y cada una de ellas se supone que las tengo, las puedo evaluar. Entonces me queda una ecuación para los C sub i. La segunda ecuación para los C sub i la obtengo porque y' en 0 es y1. Pero es que y' en 0 es la solución particular, la derivada de la solución particular evaluada en 0, que eso sé cuánto es, más C1 por la derivada de y sub 1 evaluada en 0, más C2 por la derivada de y2 en 0, y así sucesivamente. Y obtengo otra ecuación para C1, C2, Cn. Y así obtengo un sistema de n ecuaciones lineales con n de incógnitas, que son los coeficientes C1, C2, Cn. Se demuestra que ese sistema de ecuaciones lineales, cuando los y sub i, y1, y2 y n, son un sistema fundamental de soluciones, siempre tiene solución única. Y como tiene solución única, esa solución única son los coeficientes C sub i que hacen falta para que nos dé la solución específica que satisface esta ecuación y que satisface las condiciones iniciales que produce. ¿Bien? Eso es lo que se hace. Entonces, ahora, ¿cómo obtener esa solución particular? Y voy a dar una
pues una receta que no voy a demostrar, más adelante se verá la idea de la demostración, y la voy a aplicar en algún ejemplo concreto. Por ejemplo, ¿cómo obtener part? Bien. Y vamos a ver primero, la idea es distinguir el caso. K no es raíz del polinomio característico. O K sí es raíz del polinomio característico y es una raíz de multiplicidad M. ¿Está bien? Si K no es raíz del polinomio característico, entonces, en este caso, se propone una solución particular que sea de la forma un polinomio en T, donde este es del mismo grado que S en T, pero con coeficientes indeterminados. Por eso el método se llama método de coeficientes indeterminados. O sea, los coeficientes hay que determinarlos. Los coeficientes pueden ser en principio arbitrarios, hay que determinarlos. Y vamos a ver cómo se determinan. Entonces, en este caso se propone una solución de esta forma multiplicado por exponencial de KT. Y se ve que hay una solución que tiene exactamente esta forma, o sea, la misma forma que la perturbación. ¿Eh? O sea, el sistema responde de la misma forma a cómo se actúa sobre él. Ese es el caso que se llama no resonante. ¿Okay? O sea, el sistema actúa con una amplitud, la amplitud va a variar con el tiempo, y actúa con una amplitud del mismo orden que la amplitud de la perturbación. Porque la amplitud de la perturbación es un polinomio de grado, por ejemplo aquí de grado P, de grado R, o de grado M, no, M no, M lo estoy usando, de grado R, multiplicado por una exponencial. Y aquí va a ser igual, la respuesta del sistema es un polinomio de grado R, multiplicado por una exponencial. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, quiere decir, ese es el caso no resonante. El caso resonante es el otro. Este es el que se llama, este es el caso no resonante. Y el caso cuando la raíz, cuando el K es raíz del polinomio característico de multiplicidad M, este se llama caso resonante, y en este caso se demuestra que el sistema tiene una solución, entonces se propone una solución particular, que es parte de T, que es de la forma un polinomio en T del mismo grado que S, Q del mismo grado que S en T, por T elevado a la M, donde M es la multiplicidad de K como raíz del polinomio característico, por la exponencial de KT. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema lo estoy perturbando con una acción externa que es, con respecto al tiempo, su amplitud crece como un polinomio de grado n por una exponencial. Pero la respuesta del sistema es un polinomio de grado n por una exponencial por t a la m. Eso quiere decir que cuando el tiempo crece, la respuesta del sistema aumenta su amplitud en un factor t a la m con respecto a la amplitud de la acción externa. Por eso el sistema entra en resonancia con la acción externa. Quiere decir, yo puedo dar supongamos que este S en T es un polinomio es un polinomio constante, o sea, es una constante épsilon pequeñita, y que la K es I. Entonces tengo
una perturbación externa que tiene amplitud épsilon, muy pequeñita, pero que K es una raíz de multiplicidad 2 del polinomio característico. Entonces quiere decir que la respuesta del sistema va a ser una constante multiplicado por t al cuadrado multiplicado por exponencial de les decía que K fuera I, exponencial de IT. Entonces, ¿qué quiere decir? La amplitud de la acción externa es épsilon, muy pequeñita, pero la respuesta del sistema es una constante por t al cuadrado por la exponencial. O sea, cuando el tiempo crece, la amplitud empieza a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, una pequeña perturbación sobre el sistema ocasiona una respuesta abrupta del sistema. Eso es lo que se llama un efecto resonante. Pero para que haya un efecto resonante tiene que haber una fuente externa que provoca ese efecto. O sea que la fuente externa entra en resonancia con una oscilación propia del sistema, porque ese valor K, que es raíz del polinomio característico, corresponde a una frecuencia propia de oscilación del sistema. ¿Verdad? Entonces, cuando la acción externa, eso quiere decir, fíjense, imagínense que yo tengo una cuerda así larga, gruesa, y que la cuerda se está moviendo ya con una cierta frecuencia. ¿Está bien? Si ahora viene una persona por otro lado y empieza a moverla como quiera, la cuerda va a seguir moviéndose más o menos igual, pero de una forma más caótica. ¿Bien? Pero si ya la cuerda se está moviendo, usted la ve que está haciendo así, está ondulando de una cierta forma, y vengo yo, y lo que hago es que le aplico una acción externa con la misma frecuencia con que ella se está moviendo, entonces la amplitud de oscilación empieza a aumentar, porque entro en resonancia con el movimiento de la cuerda. Eso refuerza la oscilación. Pero si yo empiezo con otra frecuencia, por ejemplo, la cuerda está oscilando con una cierta frecuencia despacito, y yo vengo rápido y la muevo muy rápido, no pasa nada. Lo que va a hacer es que se pone un descalabro ahí en la cuerda y nada más. Pero si yo la muevo con la misma frecuencia que ella está oscilando, quizás con otra amplitud, lo que estoy haciendo es reforzando en el tiempo, voy a reforzar la amplitud de oscilación de la cuerda. Ese es el efecto resonante. ¿Bien? Y eso es lo que pasa aquí. Entonces, ¿cómo se obtienen? Bien, ¿cómo se obtienen estos polinomios? O sea, P y Q, P en T y Q en T, pues, sustituyendo en 326, sustituyendo Y por Y part en 326, o sea, se supone que hay una solución de este tipo, se sustituye aquí, y entonces lo que voy a obtener de este lado al final va a ser un polinomio de orden n multiplicando a la exponencial de kt. Las exponenciales se cancelan y me queda un polinomio de orden n igual a otro polinomio, perdón, me va a quedar aquí un polinomio de orden, el orden de acá, o sea, me queda aquí un polinomio, no tiene que ser del mismo orden, me queda aquí un polinomio igual a otro polinomio. Como el polinomio S en T está dado, para que ambos polinomios sean iguales, tienen que ser iguales sus coeficientes. ¿Está bien? Pero los coeficientes del polinomio que va a aparecer acá van a ser combinaciones de los A sub I con los coeficientes desconocidos que yo ponga de P. Por ejemplo, si a P le pongo coeficiente B1, B2 hasta BR, porque el P tiene que tener el mismo grado que el S, supongamos que S tiene grado R, de B1, B2, BR, entonces me va a aparecer aquí combinaciones de B1 y B2, BR multiplicados por combinaciones junto con los A sub I's
multiplicado por t a la k, por t a la k menos 1, t a la k menos 2, y entonces veo si hay términos que multiplican a t a la k con un k mayor que r, es porque eso, la suma esa combinación de los b sub i tiene que ser igual a 0. Pero cuando sea una combinación de esa, esté multiplicando, por ejemplo, el término t al cuadrado que aparece aquí también, entonces esa combinación tiene que ser igual al coeficiente del término t al cuadrado de ese t, para que haya igualdad entre los polinomios. Y así llego a un sistema de ecuaciones lineales que se demuestra que se puede resolver y se obtienen los coeficientes indeterminados a priori del polinomio perfecto. Y con esto lo mismo. Se sustituye. Yo sé que hay una solución que es de este tipo, un polinomio del mismo grado que ese, por t a la m por e a la kt. Cuando yo sustituya esta expresión, en lugar de la y, llego a un polinomio multiplicado por la exponencial de kt. La exponencial de kt se cancela y queda un polinomio igual a otro, donde los coeficientes de este polinomio van a depender de los coeficientes indeterminados de q, y voy a obtener así un sistema de ecuaciones lineales para esos coeficientes, de los cuales se deduce quién es el polinomio q, y por lo tanto se deduce quién es la solución particular. ¿Bien? Vamos a ver este procedimiento primero en un ejemplo, antes de pasar ya a la teoría. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, voy a considerar esta ecuación, miren. Y4 más 2 y segunda. ¿Bien? Bueno, vamos a ponerlo así, Y4. Y4 más 2y segunda más y igual a x seno de x menos coseno de x. ¿Bien? Entonces fíjense, ¿qué hacemos para resolver esta ecuación? Primero digo, la y tiene que ser igual a suma de dos funciones. Y pongo aquí tantas funciones como sumando tenga de este lado. ¿Bien? Entonces, donde la y1 es solución de quién? De y1 a la 4 más 2 y1 a la 2 más y1 igual a x seno de x. Y la y2 es solución de y2 a la 4 más 2 y2 2 más y2 igual a coseno de x. Y lo que digo, la que sea solución de este, la y, es igual a y1 menos y2. Bueno, en este caso menos. Menos, porque hay un signo menos aquí. Efectivamente, fíjense, como esta parte es lineal, si yo a esta ecuación le resto a esta, me queda y1 menos y2 a la 4, más 2 por y1 menos y2 derivada segunda, más y1 menos y2 igual a x seno de x menos coseno de x. Esa es la solución particular de esto. Se basta resolver los dos problemas por separado. Y ahora me doy cuenta de otra cosa también importante. Como los coeficientes de estas ecuaciones son reales, entonces yo puedo decir que si yo pongo y1 compleja, si yo considero y1 compleja, o sea, que sería de la forma y1 en t igual a y1, o sea, pongo así, y1 a ver, y1 en t igual a y1 más y2. Si escribo y, así de esa forma, vamos a llamarlo así, y1 más y2, no, voy a confundir con esta notación. Bien, y en t igual a, por ejemplo, u1 en t más iu2 en t. Bien. Yo tomo y compleja y considero, y voy a considerar para esta y compleja la ecuación siguiente: y4 en t más 2y en t. A ver, primero para... Sí, puedo poner aquí arriba un 1, aquí arriba un 1 y aquí lo voy a poner y1. Así. ¿Ven? Entonces, y1 4
y1, 2 en t más y1 en t igual, y voy a resolver esta ecuación, x por e a la i x. ¿Por qué pongo e a la i x? Fíjense, lo que estoy dando es la versión compleja de x seno de x. ¿En qué sentido? X seno de x es la parte imaginaria de x por e a la i x. ¿Está bien? Entonces, si yo resolviera esta ecuación, entonces la parte imaginaria de y1 en t, que es u2, 1 en t, ¿qué ecuación satisfaría? Pues cuando pase a parte imaginaria aquí me queda la parte imaginaria de la derivada de orden 4 de y1 es la derivada de orden 4 de la parte imaginaria de y1. La segunda derivada de la parte imaginaria de la segunda derivada de y1 es la segunda derivada de la parte imaginaria de y1. Es decir, cuando pase a parte imaginaria, la y1 se me convierte en parte imaginaria de y1, derivada de orden 4. Aquí, parte imaginaria de y1, derivada de orden 2. Aquí, parte imaginaria de y1. Y por lo tanto, al final, cuando tome parte imaginaria de este lado, que es igual a parte imaginaria de este lado, lo que voy a tener es que u2, 1, derivada cuarta, más 2, u2, 1, derivada segunda, más u2, 1 en t es igual a la parte imaginaria de x por e a la i x, que es x seno de x. Y esto quiere decir precisamente que esta u2, 1 es una solución particular de esta ecuación. O sea que el y1 que estoy buscando es precisamente u2, 1. O sea, el y1 en t es precisamente u2, 1 en t, o sea, es la parte imaginaria de y1 en t. O sea que yo resuelvo la ecuación compleja y después que resuelvo la ecuación compleja, a esa solución le hallo la parte imaginaria y la parte imaginaria es la que me resuelve la primera ecuación que yo quería. Porque x por e a la i x tiene como parte imaginaria precisamente x por seno de x. ¿Verdad? Después, ya tengo esto. Entonces, voy a marcar esta ecuación aquí como un 1. Y voy a marcar como un 2 la siguiente ecuación. Voy a poner ahora, primero, y2, y2 en t igual a u2, 2 en t más, ¿cómo está? No, a u igual a u1, 2 en t más i por u2, 2 en t. Este 2 tiene que ver con este 2. Y el 1 y el 2 en el denominador son la parte real y parte imaginaria de y2. Y vamos a suponer que y2 satisface la ecuación esta. y2, 4, o sea, derivada de orden 4 de y2, más 2 por la derivada de orden 2 de y2, más y2 en t es igual a cos a e, ahora aquí, e a la ix. Y esta ecuación le voy a llamar 2. Fíjense que 1 y 2 son la complexificación o la versión compleja de las ecuaciones estas para y1 y y2. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si ahora yo paso a parte imaginaria en esta ecuación, me va a quedar la parte imaginaria de y2 elevado a la 4 es, a la 4 no, a la cuarta derivada de y2 es la cuarta derivada de la parte imaginaria de y2. ¿Está bien? Y la parte imaginaria de y2 es lo que estoy llamándole u2, 2 en t, cuarta derivada. ¿Está bien?
más 2 veces, aquí aparece y2 segunda derivada. Cuando pase a parte imaginaria, me queda segunda derivada de la parte imaginaria de y2, o sea, la parte imaginaria es u2t, segunda derivada. ¿Está bien? Más u2t, y como aquí pasé, no, perdón, parte imaginaria no, en este caso voy a tomar parte real, o sea, aquí va a ser u1, tomo la parte real. ¿Bien? Tomo la parte real de y2, que es u1, 2, y entonces las derivadas salen de la parte real, conmutan con parte real, entonces me queda cuarta derivada de la parte real más el duplo de segunda derivada de la parte real más la parte real igual a la parte real de la parte derecha, pero la parte real de la parte derecha es coseno de x, que es precisamente la ecuación que tenía aquí arriba. Quiere decir, yo quería encontrar una solución particular de esta ecuación. Pues esa solución particular, o sea, la y2 en t, es precisamente la u1, 2 en t, que es la parte real de y2 en t. ¿Ven? Entonces todo el problema se reduce ahora a resolver la ecuación 1, a resolver la ecuación 2. Después que la resuelva, calcular la parte imaginaria de y1, la parte real de y2, ¿está bien? La parte imaginaria de y1 es precisamente la y sub 1 en t. La parte real de y2, de la y2 mayúscula, es precisamente la y sub 2 en t. Y después las resto las dos, la y1 menos la y2, o sea, la parte imaginaria de y1 mayúscula menos la parte real de y2 mayúscula, y eso me da y1 pequeña menos y2 pequeña, pero es que y1 pequeña menos y2 pequeña es la solución particular que yo quiero encontrar. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a encontrar primero la solución de la ecuación en y1. Vamos a escribirle aquí abajo, sería y1 4t más 2 y1 2t más y1t igual a x por e a la x. Pero esta ecuación está escrita en esta forma. Es una ecuación con coeficientes constantes reales. Los coeficientes aquí son 1, 2 y 1. Y en la parte derecha tiene x por exponencial de ix. ¿Bien? X por exponencial de x. O sea, tiene un polinomio en x. Bueno, aquí la variable es x, no es t, es lo mismo. ¿Está bien? Es un polinomio de primer grado en la variable independiente, que en este caso le puse x, multiplicado por exponencial de ix. O sea, este es un caso donde el polinomio s en x es igual a x y k es igual a y. Y entonces lo que tengo que analizar para proponer una solución particular es si k es raíz del polinomio característico o no. Pero ¿quién es el polinomio característico aquí? Es lambda elevado a la 4 más 2 por lambda, o sea, sustituyo la función por el parámetro lambda elevado al cuadrado más 1. Y este polinomio es lambda 2 más 1 al cuadrado. Y lambda 2 más 1 al cuadrado tiene como raíces ¿quién? Y menos i, y cada una de multiplicidad 2. De multiplicidad 2. ¿Está claro? Es decir, que estamos en el caso resonante, en el caso en que k es una raíz del polinomio característico y que además tiene multiplicidad 2. Entonces quiere decir, según el resultado que les acabo de mencionar, de cómo se busca la solución, en este caso la solución se tiene que buscar de la forma. Un polinomio, o sea, buscamos y1 en t en la forma de un polinomio
Q en T, fíjense, un polinomio Q en T que sea del mismo grado que el polinomio que aparece a la derecha, que en este caso es 1 porque es X nada más, polinomio de grado 1, con coeficientes indeterminados multiplicados por T al cuadrado, porque la raíz es multiplicidad 2, y por exponencial de IT. Entonces lo voy a poner. Entonces Q en T por T al cuadrado por exponencial de IT. Bueno, ahora aquí le empecé a llamar T a la variable. No importa. A veces le llamé X, otra vez le llamo T, da igual. El caso es que este polinomio tiene que ser del mismo grado que aparecía en la ecuación. Y el polinomio que aparecía en la ecuación es X, es del primer grado. Entonces aquí el polinomio tiene que ser de la forma AT más B. Eso es la forma general de un polinomio de primer grado. Por T al cuadrado por E a la IT. O sea, yo estoy seguro de que hay una solución de la ecuación que tiene esta forma. Lo que tengo que encontrar quiénes son A y B. ¿Cómo se obtiene? Pues sustituyendo en la ecuación. En la ecuación recuerden que lo primero era la derivada cuarta de esto. Entonces, esto lo voy a escribir para mayor comodidad de esta forma. Es A T al cubo más B T2. ¿A ver? AT al cubo más BT al cuadrado por E a la IT. La derivada cuarta de esto, ¿qué cosa es? La derivada cuarta es, vamos a ver aquí, la derivada cuarta, ¿qué va a ser? Vamos a ver, miren, aquí tengo un producto de dos funciones. Yo tengo que calcular la derivada cuarta de este producto, este por este. La derivada cuarta de ese producto, la derivada cuarta, vamos a poner aquí, 1, 4 y T, se escribe según lo que se llama la fórmula de Leibniz para calcular la derivada de un producto, que eso se estudia en primer año de cálculo. Es la sumatoria desde K igual 0 hasta 4 de combinaciones de 4 tomadas de K en K por la derivada késima del primer factor, que sería AT al cubo más BT al cuadrado por derivada késima por la derivada 4 menos K de el término E a la I T, derivada 4 menos K. Pero aquí se puede ver rápidamente, esto sería nada más que sería desde el orden 0 hasta el orden 3, el orden 4 ya no, porque cuando calcule la derivada de orden 4 de un polinomio de tercer grado me va a dar 0. ¿Está bien? Entonces tendría primero, vamos a ver, de combinaciones de 4 tomadas de 0 en 0, eso es 1. Eso es 1 por A3T3 más BT2 multiplicado, así, derivada de orden 0, aquí sería derivada de orden 4. La derivada de orden 4 de E a la IT sale I a la 4 por E a la IT. I a la 4, recuerden que I al cuadrado es menos 1, entonces menos 1 al cuadrado es 1. Entonces queda aquí E a la IT. Ese es el primer término. El segundo término sería combinaciones de 4 tomadas de 1 en 1, que eso es 4 factorial sobre 1 factorial por 3 factorial, eso es igual a 4. Bien, entonces queda 4 por la primera derivada de esto, que es 3AT2 más 2BT, por la derivada de orden 3 de esto, que sería I al cubo por E a la IT. I al cubo es menos I, porque I al cuadrado es menos 1. Entonces aquí quedaría menos I, me queda menos 4I por E a la IT. Después viene el siguiente término, sería derivada para K igual a 2, sería combinaciones de 4 tomadas de 2 en 2, eso es 4 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial, ¿no? Entonces 4 factorial es 4 por 3 por 2 factorial, un 2 factorial se cancela con un 2 factorial del denominador
y me quedaría 4 por 3, que es 12, entre 2 factorial, que es 2, 6. Entonces el siguiente término es 6 por la derivada de, para acá igual a 2, este sería 0, 1, 2. La segunda derivada de esto, que es la derivada de este término que aparece aquí, que va a ser 6at, 6at más 2b. ¿Y por quién? Por la derivada de orden 2 de e a la it, que es i al cuadrado, que es menos 1 por e a la it. Entonces aquí nada más que cambia el signo, aquí sería menos, aquí e a la it. Y después por último quedaría quién, más, y ahora viene la derivada de para acá igual a 3. Entonces esto sería 4 factorial sobre 3 factorial por 4 menos 3, 1 factorial. Entonces 4 factorial entre 3 factorial de nuevo es 4, que es 4 entre 3, 4 por 3 factorial entre 3 factorial se cancela, queda 4, y aquí de nuevo va a quedar más 4 por la derivada de orden 3 de este término, que sería la derivada de este, que aparece aquí, que va a ser 6a. 2b ya la derivada de 6a. Entonces 4 por 6 es 24, 24a por la derivada de orden, aquí era 3, entonces aquí derivada de orden 1 de esto va a ser i e a la it. Entonces es 24 i a e a la it. Esa es la derivada de orden 4. Bien, entonces después calculamos la segunda derivada. Vamos a calcular la segunda derivada de y1. La segunda derivada de y1 va a ser ¿quién? La segunda derivada de y1, les recuerdo que estoy proponiendo y1 en qué forma. Estoy proponiendo y1 como fuente, o sea, como un polinomio de primer grado por t al cuadrado por e a la it. Y tengo que calcular la segunda derivada de esto. ¿Okay? Entonces, la segunda derivada sería, es un polinomio, es at al cubo más bt2 por e a la it. Y la segunda derivada de esto sería segunda derivada de este por este. La segunda derivada de este es 6at más b más 2b. Es segunda derivada de esto, o sea, la primera es 3at2 y después 6at. Más la primera de esto es 2bt y la segunda es 2b. ¿Ven? Por este, más el doble producto de la derivada de este por la derivada de este. La derivada de este es 3 at2 más 2bt por la primera derivada de este, que es i por e a la it, más el primero, que es at3 más bt2 por la segunda derivada de e a la it, que es i al cuadrado por e a la it, o sea que queda menos e a la it. ¿Ya? Y lo que tengo que ahora es, multiplico esto por 2, me queda aquí 2 por esto, aquí queda 4, y aquí queda 2, y eso lo tengo que sumar con la derivada cuarta, que dio esta expresión de acá, y sumarle además la y1. ¿Ven? Que la y1 es at3 más bt2 por e a la it. Entonces sumo todo eso, a sumarlo. O sea, esto que voy a poner aquí va a ser ahora la derivada cuarta más 2 por la derivada segunda más y1 en t. ¿Bien? Es igual a todo eso. Bien, más faltó un pedacito aquí que no lo puse porque iba a quedar en el medio. Esta derivada cuarta es esto, más 24i a e a la it. Eso pongo aquí, más 24i a e a la it. Y ahora más la derivada segunda
menos, faltaba este término, 2 por AT3 más BT2 E a la IT, y todo eso más todavía el Y1 en T, que el Y1 en T es más AT3 más BT2 por E a la IT. ¿Bien? ¿Claro? Eso es lo que queda. Y aquí tenemos que tener en cuenta que todo esto, sustituir la ecuación, tiene que ser igual a la parte derecha de la ecuación, que era T por E a la IT. El E a la IT está presente en todo sumando, lo puedo cancelar. Y voy a empezar a agrupar todo lo demás. Bien, fíjense, aquí tengo este también. Aquí tengo AT3 más BT2, AT3 más BT2 es 2 veces AT3 más BT2. Entonces, este término lo sumo con este y se lo resto a menos 2, a 2 AT3 más BT2 se canceló. Bien, después, ¿qué más quedó? Quedó aquí, vamos a ver los términos que tienen y por algo. Bueno, a ver, aquí es 3AT2, aquí está, 3AT2 más 2BT, con signo menos, tengo menos 4 ahí, y aquí tengo 3AT2 más 2BT con signo más, 4 ahí. Entonces, este término también se cancela. ¿Sí? Y me queda aquí 6, este término con este de acá, multiplicado por aquí con signo menos y con signo más, entonces me quedó 6AT más 2B, que es el mismo término que aparece aquí. Voy a marcar pues también en azul, pero así de esta forma, este término, con este, aquí es menos 6 veces esta cantidad, y aquí es más 2 veces la misma cantidad, queda 4 veces, menos 4 veces, esa cantidad. ¿Está claro lo que estoy haciendo? Bien. Entonces, menos 6AT más 2B es lo que queda. Y todo eso igual a T. Bien. De aquí que obtenemos, paso bueno, aquí puedo multiplicar 4 por 6, 24, tengo menos 24AT menos 8B igual a T, pero el término que está multiplicando a la T es menos 24A, entonces de aquí sale que menos 24A tiene que ser igual al coeficiente de T aquí, que es 1, y el término independiente, que es menos 8B, tiene que ser igual al término independiente de acá, que es 0. Esto implica que B es igual a 0 y que A es igual a menos 1 sobre 24. Entonces, finalmente, una solución particular de eso es recuerden que la solución era de la forma Y1 en T igual a T más B por T al cuadrado por E a la IT. A es menos 1 sobre 24 y B es igual a 0, entonces esto es menos 1 sobre 24 T al cubo por E a la IT. Esta es la primera solución particular de la ecuación complejificada. Y ahora tengo que hallar Y2. Vamos a hallarlo también, aunque es un poco largo, un poco tedioso, pero vamos a hacerlo. O sea, Y2 va a ser un poquito más fácil. Y2 es solución de esta ecuación. Bien. Aquí igual tengo un polinomio de primer grado, de grado 0, multiplicado por exponencial de x. Pero como la y es raíz del polinomio característico de multiplicidad 2, eso quiere decir que se busca una solución particular que tiene que ser de la forma y2 en t igual a un polinomio de grado 0, que es una constante, por t al cuadrado por e a la x. Y eso es lo que hay que sustituir ahí. ¿Bien? La sustituimos ahí, me queda a por t al cuadrado por e a la x
Vamos a sustituirlo en la ecuación. Como tengo, fíjese, a por t al cuadrado por e a la x, la a puede salir factor común y lo que me queda es que a multiplicado por la cuarta derivada de t al cuadrado por e a la x, derivada cuarta, más el duplo de t al cuadrado por e a la x, segunda derivada, más t al cuadrado por e a la x, el a multiplicado por todo eso, bien, tiene que ser igual a la parte derecha, que es sencillamente e a la x. Y vamos a determinar el valor de a. ¿Okay? Entonces vamos a calcular, si se dan cuenta que estamos aquí sustituyendo la expresión de la y2, que era a por t al cuadrado e a la x. Lo que pasa es que en este caso en particular nada más que depende de un solo parámetro a que hay que determinar, y ese parámetro a se obtiene precisamente dividiendo, ¿cómo se llama? Se puede extraer factor común en la parte de la expresión diferencial. Entonces calculo la cuarta derivada de esto, fíjense. ¿Cómo calculo la cuarta derivada de esto? De nuevo, esto es sumatoria de combinaciones de k igual 0 hasta 4. De hecho, combinaciones de 4 elementos tomados de k en k por derivada de t al cuadrado de orden k por derivada de e a la x de orden 4 menos k. Fíjense que ya a partir de la derivada tercera esto se hace 0, entonces nada más que realmente lo tengo que hacer hasta k igual a 2. Entonces esto en k igual a 0 va a ser 4 por t al cuadrado por la derivada de orden 4 de este, que es e a la x. Porque sale i a la 4, y a la 4 es menos 1 al cuadrado, que es 1. Más, después viene combinaciones de 4 tomados de 1 en 1, que eso es 4 factorial sobre 1 factorial por 4 menos 1 factorial, que es ¿cuánto? A ver, es 4 factorial sobre 1 factorial por 3 factorial. Aquí es igual 4 de nuevo. Ah, no, aquí este es 1, perdón. Este es 1. El primer término es combinaciones de 4 tomada 0, 0 es 1. Y después el siguiente es 4. O sea, aquí me va a quedar más 4, que multiplica a primera derivada de este, que es 2t. Entonces me queda 8t por la derivada de orden 3 de e a la x. Y la derivada de orden 3 de e a la x es i al cubo por e a la x. Pero i al cubo es i al cuadrado, que es menos 1 por i, menos i. Entonces me queda aquí menos 8it e a la x. ¿Bien? Y después viene para k igual a 2, sería combinaciones de 4 tomadas 2 a 2, que es 4 factorial, así sobre 2 factorial por 2 factorial, que es 4 por 3 por 2 factorial. Este se cancela con uno de los 2 factorial, queda un 2 factorial abajo, entonces 4 por 3, 12, entre 2 factorial, que es 2, 6. Bien, entonces el término que viene ahora es 6 por la segunda derivada de t al cuadrado, que es 2, 6 por 2 es 12, ¿bien? Y por la segunda derivada de e a la it, perdón, no ik, it. Bien, la segunda derivada de e a la it va a ser i al cuadrado por e a la it, pero i al cuadrado es menos 1, entonces aquí aparece de nuevo menos 1 e a la it. Bien, eso es lo que queda. Y eso tiene que ser igual, o sea, a multiplicado por todo esto, a multiplicado por esa expresión t al cuadrado e a la x menos 8 it e a la x menos 12 e a la it, tiene que ser igual a la parte derecha de la ecuación, que es e a la i, es e a la i
e a la i t. Bien, entonces esta es precisamente la derivada de orden 4. O sea, este término de aquí es la derivada de orden 4 de t al cuadrado por e a la x. La derivada de orden 4. Bien. Entonces vamos a calcular la derivada de orden 2 de ese mismo término. Va a ser la derivada de orden, la segunda derivada va a ser segunda derivada de este, que es 2. O sea, voy a calcular ahora t2 por e a la x. Segunda derivada es segunda derivada de este, que es del primero, que es 2 por e a la x, más doble producto de la primera derivada de este, que es 2t, entonces queda aquí 4t, por la derivada de e a la x, que es i por e a la x, más t al cuadrado por la segunda derivada de e a la x, que es i al cuadrado por e a la x, o sea, menos e a la x. Esa es la segunda derivada. Entonces, si sustituyo ahora en la ecuación para y2, en esta ecuación, bien, igual a e a la t, lo que me va a quedar es que t al cuadrado por e a la x menos 8it e a la x menos 12 e a la t, bien, más doble el duplo de esta segunda derivada, que va a ser 4 e a la x más 8it e a la t, perdón, donde quiera que diga x es t, y también es t, bien, menos 2t al cuadrado e a la t, bien, todo eso igual a más, o sea, ya tengo los tres primeros sumandos de la cuarta derivada y los tres de la segunda derivada, y ahora le tengo que sumar además y en t, que es a por t al cuadrado por e a la t, pero el a lo saqué factor común, entonces me queda t al cuadrado por e a la t. ¿Está bien? T al cuadrado por e a la t. Bien. Entonces, a ver, doble producto, queda aquí 4, aquí 8 y aquí menos 2, más t al cuadrado e a la t. Y todo eso tiene que ser igual a e a la t. Todo eso multiplicado por a. Me recuerden que saqué a factor común por la forma específica en que se propone la solución. ¿Bien? Y ahora, si se dan cuenta, este término se suma con este, da 2t al cuadrado de e a la t, y se resta con este y se anulan los tres. Después, este término se cancela con este y me quedan al final nada más menos 12 más 4, menos 8 e a la t multiplicado por a igual a e a la t, de donde menos 8a, 12 a la t se cancelan y queda menos 8a igual a 1, o sea, a igual a menos 1 octavo. Bien, entonces una vez que tengo a igual a menos 1 octavo, ya sé que la solución y2 tiene la forma y2 en t igual a menos 1 octavo por t al cuadrado por e a la t. Y la solución y1 en t ya la habíamos calculado, que era, ¿dónde está y1? Menos 1 sobre 24 t al cubo por e a la t. Menos 1 sobre 24 t al cubo e a la t. Bien, y ahora habíamos dicho que la y1 pequeñita es la parte imaginaria de y1 y que la y2 pequeñita es la parte real de y2. Bien, entonces
la y1 pequeñita es la parte imaginaria de menos 1 sobre 24 por t al cubo por e a la t. Y esto es menos 1 sobre 24 t al cubo, esto es real, por la parte imaginaria de e a la t, que es seno de t. Y2 es la parte real de menos 1 octavo t al cuadrado e a la t. Y esto es menos 1 octavo t al cuadrado por la parte real de e a la t, que es coseno de t. Y por lo tanto, la solución particular que queríamos en un inicio, que era precisamente y1 menos y2 de la ecuación original, es esta que aparece acá. Esta es la ecuación original. La solución particular de la ecuación original, finalmente, la solución particular de la ecuación asterisco, que es la ecuación original, es y parte t igual a y1 menos y2, que sería 1 octavo de t al cuadrado coseno de t menos un 24 de t al cubo seno de t. Esa es la solución. ¿Okay? Ese es el procedimiento general. Y entonces es un procedimiento práctico, de hecho, incluyendo prácticamente esto que he visto hasta hoy, podría ser parte, junto con todo lo anterior, de un curso muy básico de ecuaciones diferenciales ordinarias, pero útil como un primer conocimiento de ecuaciones ordinarias. Entonces, con esto ya sí termino realmente toda esta primera parte básica, aunque ya lo había dicho eso anteriormente, pero yo creo que hasta aquí verdaderamente está la parte básica, es parte introductoria, y ahora empezamos con la parte ya de la teoría de las ecuaciones lineales con coeficientes arbitrarios, y también vamos a ver los sistemas de ecuaciones lineales con coeficientes continuos en general, en un cierto intervalo. Entonces, eso será el inicio de la próxima clase. Muchas gracias.